Buenos días. Vamos a dar inicio a la clase final, ¿verdad? De las transformadas de Laplace. Entonces vamos a ver ahora lo que se llaman las aplicaciones de la transformada de Laplace, que son especialmente para resolver ecuaciones diferenciales, especialmente ecuaciones, problemas de valores iniciales de ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes. Y algunos casos especiales. Por ejemplo, cuando tenemos ecuaciones integrales o ecuaciones integro-diferenciales. Antes de continuar, ¿se escucha bien lo que digo y se ve bien lo que he escrito en la pizarra? Sí, ingeniero, se escucha y se ve bien. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial. Es decir, resolver esta ecuación diferencial sujeta a estas condiciones iniciales. Dicho de otra forma, resolver ese problema de valores iniciales. Entonces, el primer paso es, si esto es igual a esto, la transformada del primer miembro, sería el primer paso, va a ser igual a la transformada del segundo lado. Es decir, la transformada del seno de t por u de t menos 2pi, ¿verdad? Entonces, observen de que aquí he escrito el teorema que vamos a aplicar, ¿verdad? Que es la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Entonces, observen de que de acuerdo a ese teorema, porque no tiene el desplazamiento, por eso puso la forma alternativa, entonces de acuerdo a eso tendríamos, para esto tenemos, observen que nuestro A sería 2pi, ¿verdad? Entonces me dice, escriba E a la A, ¿verdad? A la menos A, por ese, estamos, por la transformada de Laplace de la función G, que sería esta, G de t, pero sumándole el desplazamiento, el desplazamiento es 2pi, ¿verdad? Entonces, a ese le sumo 2pi, ¿verdad? Entonces tendríamos seno de t más 2pi, ¿verdad? Que sería nuestro A, ¿verdad? Estamos. Lo que he hecho es hacer esto, le he sumado el desplazamiento y le estoy aplicando la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Pero ustedes saben de que la función seno es periódica de periodo 2pi. Entonces, esta expresión va a ser siempre igual al seno de t, recalco, por ser periódica y ser de periodo 2pi, ¿verdad? Entonces puedo escribir así, ¿verdad? E a la menos 2pi s factor de la transformada de Laplace de el seno de t, recalco, porque la función seno es periódica de periodo pi, ¿verdad? Observen, aquí tiene coeficiente 1. ¿Estamos? Aquí, por linealidad, la transformada de una suma va a ser la suma de las transformadas. La transformada de y', y aquí más 4 veces la transformada de y minúscula de t, ¿verdad? Entonces, allá tendríamos e a la menos 2 y s. La transformada del seno, sabemos que es igual a 1, ¿verdad? Pero le he puesto ese 1 porque tiene coeficiente. Sobre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y aquí tenemos la transformada de una derivada, ¿verdad? Como es de orden 2, comienzo por s elevado al cuadrado. Y mayúscula de eso. Lo voy degradando en una unidad. Sería s a la 1 por y minúscula de 0. Y finalmente s a la 0, que no lo escribimos, por y' de 0. Y aquí más 4 veces la transformada de y minúscula de t es y mayúscula de s. Entonces me quedaría aquí la exponencial esa, que era la menos 2pi s, por esta expresión, ¿verdad? 1 sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Observen que después de esto, observen que voy a reescribir, ¿verdad? Sabemos que y de 0, ¿a qué es igual? Y de 0 es igual a 1, 1 por s, ¿verdad? Y esto sería nulo, ¿verdad? Entonces me quedaría s cuadrado, voy a asociarlos, voy a poner primero ese paso, s cuadrado
y mayúscula de S, repito, 1, ¿verdad? Por S, ¿verdad? Y Y de 0, esto es nulo, y Y' de 0 es nula, ¿verdad? De acuerdo a la condición. Entonces me quería más 4 veces Y de S. Entonces tendríamos que eso va a ser igual a la exponencial natural 2πs, factor de 1 sobre S cuadrado más 1. Bien, como el siguiente paso es despejar Y mayúscula de S, saco factor común Y mayúscula de S, de este término y de este término. Entonces me quedaría S cuadrado, ¿verdad? Más 4, factor de Y mayúscula de S. Y esta S la paso al segundo lado y me quedaría así. E a la menos 2πs, factor de esa expresión, ¿verdad? Más S. Finalmente, como quiero despejar para Y de S, paso esto a dividir, ¿verdad? Y me quedaría Y mayúscula de S igual a E a la menos 2πs. Esto como pasa a dividir, va a pasar a multiplicar a esa expresión, ¿verdad? Y me quedaría así, ¿verdad? 1 sobre, ¿verdad? S cuadrado más 1 que ya teníamos. Factor de S cuadrado más 4, ¿verdad? Pero también pasa a dividir la otra expresión, a S. S sobre S cuadrado más 4. ¿Estamos? Siguiente paso. Si esto es igual a esto, la transformada inversa del primer miembro, transformada inversa del primer lado, de Y mayúscula de S, va a ser la transformada inversa de cada uno de los sumandos del segundo lado. Es decir, la transformada inversa de esta expresión, ¿verdad? Que por simplicidad la voy a escribir así. E a la menos 2πs, factor de 1, ¿verdad? Sobre S cuadrado más 1, factor de S cuadrado más 4. Tenemos la inversa de esto y más la inversa de esta otra expresión. Esta es inmediata, sabemos que es coseno de 2t. S sobre S cuadrado más 4. A esta le aplico la inversa del segundo teorema de traslación. Recordemos la inversa del segundo teorema de traslación. Voy a escribir aquí el teorema. Inversa del segundo teorema de traslación. Ustedes saben de que la inversa de dicho teorema, tenemos un producto de una exponencial natural, ¿verdad? Es decir, E a la menos AS por F mayúscula de S. Y eso es igual a F de T menos A, ¿verdad? Por U de T menos A. Entonces, porque esa forma, entonces, este sería comparando, observen, comparando, esto sería mi F de S. Entonces nos traemos nuestro F de S. Nuestro F de S sería 1, ¿verdad? Sobre S cuadrado más 1, factor de S cuadrado más 4. Y se ve que como necesito F minúscula de T, voy a obtener F minúscula de T a partir de esta expresión, que es F mayúscula de S. Voy haciéndolo paso a paso para que visualice cómo funciona el teorema. Ustedes ven que le aplico fracciones parciales. Tenemos dos cuadráticos irreducibles. Para este cuadrático irreducible, que sería S cuadrado más 1, le corresponde esta fracción parcial, a S más B. Y para este cuadrático irreducible, le corresponde esta fracción parcial, S cuadrado más 4, CS más D. Lo vamos a hacer por identidad de polinomios. Algo similar a lo que veíamos en la discusión, una de las clases, que es algo similar a lo que al método de cubrir o de eliminación, ¿verdad? Observo el valor de S que me hace 0 el denominador de estos dos, de A y B. Lo que me lo hace 0, si no lo recordamos,
Observen que lo que me lo hace 0, si no lo puedo hacer así una sola vez mentalmente, hago esto, lo que me quedaría s cuadrado igual a menos 1, ¿verdad? Entonces este me quedaría más o menos, ¿verdad? Raíz de menos 1, en otras palabras, más o menos y, ¿verdad? Entonces, por comodidad, voy a tomar la i positiva, puedo tomar la negativa. Cualquiera de las dos me hace 0 que este denominador. Le doy el valor de s igual a i, ¿verdad? Entonces quiere decir que s cuadrado, de acuerdo a eso, me va a dar menos 1. Y sustituyo esta s por i acá, ¿verdad? Entonces me quedaría así, ¿verdad? AI más b. Y evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. Que se me hace 0 sería este. Ese es el que se me hace 0. Aquí no evalúo, lo ignoro. Evalúo en lo demás, ¿verdad? Observen que aquí me quedaría s cuadrado menos 1. Menos 1 más 4, 3, ¿verdad? Entonces me quedaría 1 tercio. Igual a 1 tercio. Pero observen que como no tiene parte imaginaria, es como que tuviéramos 0 veces y, ¿verdad? Tercio. Entonces, este complejo va a ser igual a este si la parte imaginaria de este igual a la parte imaginaria de este. Es decir, a igual a 0. Y la parte real igual a la parte real del otro complejo. Ya conozco los letras. Estamos. De nuevo, quiero conocer esa idea. Observo el valor de s que me hace 0 su denominador. Al hacer algo similar a eso, van a ver que es s igual a 2i. Si lo elevo al cuadrado, le va a quedar menos 4. ¿Estamos? Entonces, sustituyo aquí s por 2i. Y entonces me va a quedar así, ¿verdad? 2c. Y, ¿verdad? Estoy sustituyendo esto acá, ¿verdad? Por 2i, ¿verdad? Entonces multiplicar me quedaría 2i más d, ¿verdad? Y de nuevo evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. Ahora que se me va a hacer 0, va a ser eso. Entonces solo evalúo, aquí me quedaría 1. Y aquí cuando vale s, si es s cuadrado menos 4, me quedaría menos 4 más 1 menos 3, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sería menos 1 tercio y la parte imaginaria sería 0 veces y, ¿verdad? Para igualarlo. Para que este complejo sea igual a este, la parte imaginaria va a ser igual a la imaginaria del otro. Entonces me quedaría 2c igual a 0, ¿verdad? Dejando para c, me quedaría 0 entre 2, 0. Ya conozco 0. Y d igual a menos 1 tercio, porque esto lo puedo escribir así, ¿verdad? Como si tuviéramos así, ¿verdad? 0 y, ¿verdad? Más entre menos da menos, ¿verdad? Menos 1 tercio. Entonces d igual a menos 1 tercio. Ahora sí, observo los que son diferentes de 0. Los dos valores diferentes de 0 es este y este, ¿verdad? Los otros son nulos, los puedo ignorar. Entonces aquí tendríamos b igual a 1 tercio y d menos 1 tercio. Como yo quiero conocer f minúscula de t para evaluarla en esto, estamos. Quiero conocer f minúscula de t para evaluarla en esto. Entonces digo, la inversa de f mayúscula de s, que va a ser f minúscula de t, va a ser igual a 1 tercio, lo saco de la inversa, 1 tercio, inversa de. Entonces aquí me quedaría s cuadrado más 1. Raíz de 1, 1, ¿verdad? Ponemos 1, no me ha alterado la expresión. Este también lo saco de la inversa y pongo 1 tercio, inversa de, escribo por conveniencia, primero el denominador, ¿verdad? S cuadrado más 4. Raíz de 4, 2, ¿verdad? Pero ya alteré la expresión, he multiplicado por 2, entonces divido entre 2, ¿verdad? ¿Estamos? Y ahora sí, ¿verdad? Ya puedo operar. Digo, la inversa de f mayúscula de s va a ser f minúscula de t, ¿verdad? Y aquí me quedaría 1 tercio de. La inversa de eso sería seno de una vez t, ¿verdad? Voy a poner así por referencia.
menos un sexto de seno de 2 veces T. ¿Estamos? ¿Preguntadas ahí? Pero de acuerdo a esta expresión, aquí tendríamos aquí, ¿verdad? Y minúscula, la inversa de Y mayúscula de S va a ser Y minúscula de T, ¿verdad? Y esto de acuerdo al teorema de traslación va a ser F minúscula evaluado en T menos A, ¿verdad? ¿Quién es nuestro A? Los pi, ¿verdad? ¿Estamos? Se ven comparando. Por U de T menos A, por una escalón unitario. U de T menos 2A, ¿verdad? Es decir, nuestro A es pi, ¿verdad? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que evalúe la función f, sustituya t por t menos 2pi, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestro f. La evalúo, ¿verdad? Evaluando en t menos 2pi, me quedaría así. T menos 2pi, ¿verdad? Entonces, sustituyendo aquí, aquí y aquí, voy a sustituir t por menos 2pi, ¿verdad? Entonces, me quedaría un tercio de seno de, sustituyendo t por menos 2pi, me quedaría t menos 2pi, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Aquí en el otro me quedaría un sexto seno de 2 veces t menos 2pi, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, ya puedo introducir la carga. Y aquí la transformada de esto es raíz de 4, 2, ¿verdad? Coseno de 2 veces t, ¿verdad? Y aquí sustituyendo eso por eso me quedaría que y de t va a ser igual a esa expresión, un tercio del seno de t menos 2pi, ¿verdad? Menos un sexto, ¿verdad? Del seno de 2 veces t menos 2pi, ¿verdad? Por la escalón unitaria u de t menos 2pi, ¿verdad? Más coseno de 2 veces t, ¿verdad? Y esta sería la solución a ese problema de valores iniciales. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien. Hemos visto ese ejercicio, ¿verdad? Resolvamos otro ejercicio de ese tipo. Vamos a resolver este problema donde el segundo lado es una función tramo a tramo. Veamos este otro problema. Tenemos la derivada de y respecto de t, ¿verdad? Más 2y me dice que eso es igual a f de t. Y la condición inicial es y de 0 igual a 0. Y me dicen de que la función, es decir, el segundo miembro, es esta función tramo a tramo o seccionada. Me dice que es 1 para valores no negativos menores o iguales que 3. Y es nula para valores mayores que 3, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces vamos a ver esa situación, ¿verdad?
Entonces, como el segundo lado es una función tramo a tramo, voy a escribir el segundo miembro en términos de la función escalón unitario. Entonces tenemos, esto no es más que y', ¿verdad? Dt más 2 veces y, ¿verdad? Igual, escribiendo esto en términos del escalón unitario, observen de que f de t vale 1. Y para ese tramo se activa en 0, es decir, ponemos u de t menos 0. Y se desactiva en 3, entonces ponemos u de t menos 3. Luego el otro tramo, en el otro tramo es nula, ¿verdad? Y es válido para t mayor que 3, entonces ponemos por factor de u de t menos 3. Entonces, este sumando es nulo, ¿verdad? Ahora, sabemos que los valores de t son o positivos o cero, entonces sabemos que por definición de escalón unitario, esto vale 1, ¿verdad? Para valores no negativos. Entonces me quedaría 1 por 1, 1, ¿verdad? Y 1 por esto me va a quedar la escalón unitario, u de t menos 3. ¿Preguntada hasta ahí? Entonces, si esto es igual a esto, la transformada del primer lado, que va a ser la transformada de una suma, la suma de las transformadas, una sola vez aplicando linealidad, más la transformada de y, va a ser igual a la transformada de 1, ¿verdad? Menos la transformada de la escalón unitario, u de t menos 3. ¿Estamos? Bien, entonces tenemos la transformada de la primera derivada, ¿verdad? Entonces, como es primera derivada, tendríamos s elevado a la 1, comienza por y mayúscula de s. S a la 0 sería el siguiente, ¿verdad? Por y minúscula de 0. Y la transformada de y minúscula de t es y mayúscula de s. Aquí la transformada de 1 sobre s. Y está de acuerdo a una consecuencia del segundo teorema de traslación, sabemos que es e a la menos 3s sobre s. ¿Preguntada hasta allí o alguna observación? Y de 0, me dice que y de 0 es nula, ¿verdad? Entonces, como yo quiero despejar para y de s, saco factor común de estos términos, y de s, entonces me quedaría y de s factor de s más 2. Y aquí me quedaría 1 sobre s, y aquí me quedaría e a la menos 3s, ¿verdad? Sobre s. Entonces, como quiero despejar y de s, paso esto a dividir, ¿verdad? Y me quedaría y de s igual a 1, ¿verdad? Sobre s factor de s más 2. Y de igual forma acá, lo único que va a acompañar de una exponencial natural, ¿verdad? S. Aquí lo vamos a escribir así por conveniencia, 1 sobre s factor de s más 2. Si eso es así, la transformada del primer miembro va a ser la transformada de cada uno del minuendo y el menos el sustraendo. Tenemos la transformada inversa, que sería el siguiente paso a aplicar. Sería la transformada inversa de 1, ¿verdad? Sobre s factor de s más 2, ¿verdad? Y aquí me quedaría transformada inversa de, ¿verdad? Esa exponencial natural, ¿verdad? E a las 3s por, voy a poner así por conveniencia, s factor de s más 2, ¿verdad? Observen que tenemos exactamente esta forma. Le voy a aplicar la forma inversa del segundo teorema de traslación, donde de nuevo f de s sería esto. Entonces sería nuestro f de s.
Entonces tendríamos que f de s va a ser igual a 1, ¿verdad? Sobre s factor de s más 2, ¿verdad? ¿Se ven cómo lo voy a ir manejando? ¿Pregunta hasta ahí? Convierto esto en fracciones parciales, ¿verdad? Tenemos dos factores lineales. Entonces a cada factor lineal le corresponde una fracción parcial, por ejemplo a x le corresponde a s, ¿verdad? A s más 2 le corresponde esta fracción parcial. Y como son lineales, le aplicamos el método de cubrir, ¿verdad? O método de eliminación que vimos, ¿verdad? Al inicio de esta unidad. Entonces, quiero conocer A, observo el valor de S que me hace 0 su denominador, el que me lo hace 0 es S igual a 0, ¿verdad? Voy a conocer la A. Evalúo aquí en el primer miembro, excepto el que se me hace 0, que es este, ¿verdad? Ese lo ignoro, lo cubro o lo elimino y evalúo lo que me queda. Entonces tendríamos 1, ¿verdad? Como S vale 0, me quedaría 0 más 2, 2, ¿verdad? Ya conozco A. Quiero conocer B, observo el valor de S que me hace 0 su denominador, sería S igual a menos tope. Entonces voy a conocer la B. Evalúo en el primer miembro acá, ¿verdad? Excepto en el factor del denominador que se me hace 0, sería en este lo ignoro, lo cubro o lo elimino. Entonces me quedaría 1 sobre S, pero S vale menos 2, ¿verdad? Entonces B va a valer menos 1 medio, entonces ya conocemos A, que es igual a 1 medio, ¿verdad? Y B, que es igual a menos 1 medio. Entonces, como yo quiero determinar F minúscula, le calculo aquí la inversa de esto, ¿verdad? Saco un medio de la inversa, entonces ponemos un medio inversa de, quedaría 1 sobre S. Aquí lo mismo, saco el medio de la inversa. Entonces me quedaría inversa de 1 sobre S más 2, ¿verdad? 1 sobre S más 2. La inversa de F mayúscula de S es F minúscula de T, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos un medio, ¿verdad? Transformada inversa de eso es 1, ¿verdad? Un medio transformada inversa de eso sería E a la menos 2 veces T, ¿verdad? ¿Estamos? Si quiero, puedo sacar factor común, el 1 medio, o dejarlo tal como está, ¿verdad? Lo voy a dejar así como está. Evalúo, observen de que de acuerdo a esta expresión, me va a quedar la inversa de Y mayúscula de S es Y minúscula de T, ¿verdad? Y la inversa de esto, ya la obtuvimos, ¿verdad? Que era esta expresión, ¿verdad? ¿Saben de qué esa expresión? Es esta, y esta nos dio esto, nos da eso, ¿verdad? Entonces, ya de un solo puedo poner esa expresión, ¿verdad? Observen la inversa de esto, es la inversa de esto, ¿verdad? Y eso que nos dio finalmente, nos dio igual a esto. ¿Estamos? Entonces, ya de un solo puedo poner un medio menos un medio, ¿verdad? De E a la menos 2 veces T, ¿verdad? Y eso, de acuerdo al teorema, lo voy a escribir usando el teorema, me quedaría, de acuerdo al teorema, ¿quién es nuestro A? Observen de que nuestro A en este caso, comparando, sería 3, ¿verdad? Entonces va a ser F minúscula de T menos 3, ¿verdad? Por la escalón unitario U de T menos 3. Entonces, ¿qué hago? Evalúo la función f sustituyendo t por t menos 3. Aquí y aquí, ¿verdad? Entonces me quedaría, por tanto, f evaluada t menos 3. ¿Saben que no es más que una evaluación de funciones? Tendríamos un medio. Y aquí me quedaría un medio de e, sustituyendo t por t menos 3, me quedaría t menos 3. ¿Estamos?
nos quedaría así la expresión, ¿verdad? Entonces aquí solo lo que hacemos es sustituir en la expresión y me quedaría aquí, ¿verdad? Y de t va a ser igual a 1/2 menos 1/2 de e a la menos 2t menos, ¿verdad? F de t menos 3, que sería esto, ¿verdad? Entonces lo ponemos ahí, ¿verdad? 1/2 menos 1/2, ¿verdad? De e a la menos 2 factor de t menos 3 por la escalón unitario. Se ve que ahí tenemos ya la solución. Pero si queremos, la podemos escribir como una función tramo a tramo. Recordemos la función esta de escalón unitario. Sabemos que u de t menos 3, por definición, va a ser 0, es decir, es nula para valores no negativos menores o iguales que 3. Y va a ser 1 para valores mayores que 3. ¿Estamos? Entonces quiere decir que esta la puede escribir como una función tramo a tramo. Entonces, y de t me va a quedar igual a, de acuerdo al escalón unitario, voy a escribir el tramo. El primer tramo va a estar entre, para t mayor o igual, para t no negativo, es decir, mayor o igual que 0, y menor o igual que 3. Observen de que para ese intervalo, ¿cuánto vale el escalón unitario? Es nula. Entonces sería 0 por esto, me va a dar 0 y solo me va a quedar esto. Aquí, si quiero, puedo sacar factor común en 1/2 y me quedaría así, ¿verdad? 1/2 factor de 1 e a la menos 2 veces t. Y la tengo ya para el primer tramo. Recalco. Como en este intervalo el escalón unitario vale 0, entonces me quedaría 0 por esto, 0 se me va a anular esto y solo me queda esto. Aquí solo saqué factor común y me va a anular. ¿Estamos? Pero cuando t es mayor que 3, que va a ser el otro tramo, para t mayor que 3, la escalón unitario, ¿cuánto vale? Vale 1, entonces aquí vamos a tener 1. Entonces me quedaría así, y de t va a ser igual a esto. 1/2 de e a la menos 2 veces t. Y aquí 1 por esto me va a dar eso mismo y me quedaría menos por más, también no sé. Menos por menos da más, ¿verdad? 1/2. Se ve de que esto lo puedo operar, me quedaría e a la menos 2t y menos por menos da más, ¿verdad? 6, ¿verdad? 6. ¿Estamos? Entonces se va a simplificar esto con esto, ¿verdad? Y entonces solo me quedan estos dos sumandos. Observen de que esto yo también lo puedo reescribir así, ¿verdad? Voy a escribir este de primero por ser positivo, ¿verdad? Lo puedo escribir como e a la menos 2 veces t por e a la 6, ¿verdad? Porque recuerden, potencias de la misma base multiplicadas, escribo la misma base y sumo los exponentes, equivalente a eso, por teoría de los exponentes. Y el otro me quedaría menos 1/2 de e a la menos 2 veces t, ¿verdad? Finalmente puedo sacar factor común, esto, ¿verdad? Y entonces me quedaría el y de t para esa expresión, sacando eso como factor común, me quedaría e a la menos 2t medio factor d. Esto dividido entre esto solo me va a quedar e a la sexta. Menos una cantidad dividida entre ella misma me daría 1. Y entonces me quedaría así, ¿verdad? Entonces para este otro tramo me quedaría e elevado a la menos 2t medio, ¿verdad? Factor de e a la sexta menos 1. Y entonces ahí tenemos la solución de esa ecuación, de ese problema de valores iniciales
como una función tramo a tramo. ¿Pregunta hasta ahí? Bien. Vamos a resolver ahora un problema que me preguntaban ayer en una discusión. Es un problema que aparece en la guía de ejercicios de la semana 13 de discusión. Es el problema de la semana 13, el problema 18. Y vamos a escribir el enunciado. Vamos a poner numeral 13. Recuerden, es que este es el problema de recalco el número 18 de la semana 13 de discusión. Entonces la ecuación es y', ¿verdad? Más 4y igual a menos 12 veces el seno de 2t. Y me dice que las condiciones son y de 0 igual a 1, ¿verdad? Y y' de 0 igual a 3. Y' de 0 igual a 3. ¿Estamos? Entonces vamos a resolver ese problema. Entonces decíamos, lo primero que hacíamos era aplicar la transformada de Laplace a ambos miembros de la ecuación, que es de una sola vez la transformada y una suma, la suma de las transformadas, para ahorrarnos un paso por la linealidad. Más 4 veces la transformada de y de t. Y aquí me quedaría sacándola de la transformada, entonces me quedaría la transformada del seno de 2t, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces la transformada, aquí me quedaría, como es de orden 2, ¿verdad? Comienzo con s al cuadrado. Y mayúscula de s lo degrado en una unidad, de s a la 1, por y minúscula de 0. Y aquí s a la 0 por y' de 0. Y aquí más a 4 veces la transformada de y minúscula de t es y mayúscula de s. Y mayúscula de s. Y aquí tendríamos menos 12. La transformada del seno sería 2, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 2 elevado al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, sustituyendo las condiciones allí, ¿verdad? Me quedaría, aquí tenemos 1, ¿verdad? 1 por s, ¿verdad? Entonces tendríamos s cuadrado y mayúscula de s, ¿verdad? Repito, 1 por s, me quedaría s, ¿verdad? Y e de 0, menos 3, ¿verdad? Más 4 veces y de s, ¿verdad? Y aquí me daría menos 24, ¿verdad? Voy a poner así, menos 24, voy a poner así, 1 sobre s cuadrado más 4. Voy a poner así. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Como quiero despejar y de s, este término y este término le saco su factor común y de s. Ya me quedaría y de s, factor de s cuadrado más 4. ¿Estamos? Sí, ¿verdad? Y esto lo paso al segundo lado. Como van a ser positivos, lo voy a escribir de primero, ¿verdad? Sería s más 3, ¿verdad? Menos 24 por esta expresión, ¿verdad? 1 sobre s cuadrado más 4.
¿Hasta allí o alguna observación? Como eso está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? Porque el objetivo es despejar y de s. Y de s, entonces me quedaría s, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 24, ¿verdad? Más 3, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 4. Menos 24. Aquí me quedaría s cuadrado más 4 sobre s cuadrado, por s cuadrado más 4. Me quedaría s cuadrado más 4 elevado al cuadrado. ¿Estamos? Ya despejé y de ese siguiente paso, aplicar la inversa, ¿verdad? Entonces, la inversa del primer miembro igual a la inversa del segundo. Me quedaría la inversa de y mayúscula de la inversa, observen que esta es inmediata, sería es sobre s cuadrado más 4. Aquí, por conveniencia, voy a sacar el 3 y voy a poner primeramente el denominador para hacerle el ajuste. Inversa de s, aquí, s cuadrado más 4 como denominador. Entonces tenemos, observen de qué, raíz de 4 es 2, ¿verdad? Que no lo tenía. He multiplicado por 2 para no se altere, dividido entre 2. Y ahora sí, ¿verdad? Para poder aplicar que eso va a ser seno de 2 veces t, ¿verdad? Para el otro caso no es inmediata, tengo que aplicarle, entre comillas, fracciones parciales. Yo digo entre comillas porque no le vamos a poder aplicar fracciones parciales. Entonces procedemos lo que dijimos en la discusión de ayer. Quedaría así, ¿verdad? Estamos. Estas son inmediatas, por más que intenten, no le voy a poder aplicar fracciones parciales, pero sí algo que veíamos en una de las discusiones anteriores. La inversa del teorema de convolución. Ustedes saben la inversa de la convolución, ¿verdad? Vamos a ponerlo por acá. Inversa del teorema de convolución, ¿verdad? Ustedes saben que la inversa del teorema de convolución era una situación, voy a ponerlo acá. Sabíamos que era la inversa del producto de dos funciones, de f de s y una g de s, ¿verdad? Estamos. Y eso era igual a una integral, ¿verdad? Era la integral que va desde 0 a t de f evaluada en tau, ¿verdad? Por g evaluada en t menos tau, ¿verdad? Estamos. Diferencial de tau. Eso lo vimos en la clase anterior, en la de ayer. ¿Preguntas ahí o alguna observación? Trato de aplicarle a esto esa expresión. Entonces voy a aplicarle la inversa del teorema de convolución. Entonces lo que tenemos es esta situación. Lo vamos a hacer aquí aparte. Observen de qué le quiero aplicar la inversa a esa situación. Entonces voy a poner aquí. Inversa de 1, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 4, ¿verdad? Al cuadrado. Observen de que yo quiero escribirlo de tal forma que puedo aplicar esa inversa. Pues tendríamos, voy a poner un producto de dos funciones que ya de una sola vez por conveniencia la voy a reescribir. Entonces tendríamos inversa de. Pongo el primer denominador. Esto lo puedes componer en dos factores, ¿verdad? S más 4, multiplicado por el mismo. Raíz de 4 decíamos que era 2. Eso no lo tenía, porque lo que tenía era 1. Entonces, he multiplicado por 2, dividido entre 2, ¿verdad? Estamos. Para el otro factor, entonces también sería s cuadrado más 4, porque esto por esto me reproduce esto, ¿verdad? Pero aquí como también tenemos 4, pongo un 2, que no lo tenía. Entonces, vuelvo a multiplicar por 2, divido también entre 2, ¿verdad? Y esta sería mi f de s y la otra sería mi g de s. ¿Estamos? Entonces quiere decir que f de s, comparando, es
esta expresión, ¿verdad? ¿Estamos? Es esta expresión, ¿verdad? 2 sobre S cuadrado más 4. ¿Estamos? Pero yo quiero F minúscula evaluado en T. Pero F minúscula evaluado en T va a ser F mayúscula, la inversa de F mayúscula. ¿Estamos? Perdón, S cuadrado más 4. Entonces sería la inversa de F mayúscula de T sería F minúscula. La inversa de F mayúscula de S sería F minúscula de T, ¿verdad? Y esto es seno de 2 veces T, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Preguntada hasta ahí? Entonces, de acuerdo a esto, observen de que de acuerdo aquí tendríamos un cuarto que ya tenemos originalmente, ¿verdad? 2 por 2, 4. Y aquí de acuerdo a eso vamos a tener la integral que va desde 0 hasta T, ¿verdad? De F evaluado en tau. Es decir, sustituyo por T por tau, ¿verdad? Entonces me quedaría seno de 2 veces tau. Entonces quiere decir, esto tendría que poner acá, ¿verdad? Estamos de acuerdo a la inversa del teorema de convolución. Seno de 2, voy a poner así, ¿verdad? Seno de 2 veces tau. Y necesito G de tau, que va a ser el mismo de F de S, porque ambos son iguales. Si quiero, lo por nombres y apellidos, ese sería comparando nuestro G de S, ¿verdad? G de S es 2 sobre S cuadrado más 4. Entonces, la inversa de G de S va a ser la inversa de esta expresión, ¿verdad? Aquí lo estoy explicando con lujo de detalle para que me entiendan. Pero la inversa de G mayúscula de S va a ser G minúscula de T. Y esto sabemos que es el seno de 2 veces T. ¿Estamos? Entonces, pero yo ¿qué quiero? G cuando se evalúa, se sustituye T por T menos tau. Entonces voy a sustituir tanto aquí como aquí T por T menos tau, ¿verdad? Voy a sustituir T por T menos tau. Entonces, sustituyendo me quedaría G, por tanto, puedo decir G sustituida cuando T se sustituye por T menos tau, me va a quedar esto así, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría seno de 2 veces, sustituyendo T por T menos tau, me quedaría así, ¿verdad? T menos tau. Voy a efectuar esta operación indicada. Entonces me quedaría seno de 2 veces T, ¿verdad? Menos 2 veces tau. Entonces, ¿esto qué es esto? Va a ser igual a eso, es lo que ponemos ahí, ¿verdad? Seno de 2 veces T menos 2 veces tau. Diferencial de tau. ¿Preguntadas ahí o alguna observación? Voy haciéndolo paso a paso para que visualicen esto. Pero observen de que aquí tenemos el seno, una expresión de la forma seno de A, seno de B, ¿verdad? Tenemos una expresión de la forma seno de A, seno de B, ¿verdad? Entonces, eso, de acuerdo a una de las entidades del producto suma, va a ser un medio del coseno de la diferencia de los argumentos menos el coseno de la suma de los argumentos. ¿Preguntadas ahí o alguna observación? Bien, entonces no voy a hacer pasito a pasito. Observen que tenemos allí seno de 2 veces tau. Seno de 2 veces T menos 2 tau. Sería nuestro A y nuestro B. Entonces nos quedaría un medio de el coseno de la diferencia, del resto de los argumentos. Entonces nuestro A sería 2 tau. Tau
menos, ¿verdad? Menos, como se trata de dos sumandos, 2t menos 2 tau, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Menos coseno de la suma de los argumentos. Nuestro A sería 2 tau, ¿verdad? Más, ¿verdad? Más 2t menos 2 tau. ¿Sí, verdad? Entonces, pero me quedaría un medio, ¿verdad? Factor d. Menos por menos da más, ¿verdad? 2 tau más otras 2 tau, me quedarían coseno de 4 tau, ¿verdad? Menos 2t, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Y aquí me quedaría menos, se va a simplificar este con este y me quedaría coseno de 2 veces t, ¿verdad? Entonces, esto va a quedar en el integrante y esto ya lo voy a poder integrar. Entonces, de acuerdo a eso, tendríamos un cuarto que ya teníamos inicialmente, un medio por la identidad de esta. Entonces me quedaría un medio, repito por esto, lo saco del integrando, de la integral que va a ir desde 0 hasta t, ¿verdad? De coseno de 2 veces 4 tau menos 2 veces t, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Menos coseno de 2t, ¿verdad? Diferencial de tau. Observen de que la variable de integración es tau, ¿verdad? Entonces integramos con respecto a octavo. Entonces me quedaría un octavo. Un octavo antiderivada del coseno. Antiderivada del coseno, porque esto depende de tau, ¿verdad? Sería el seno de 4 tau menos 2t, ¿verdad? Como aquí tiene el tau tiene como 4 como factor, aquí yo digo como divisor para no hacer sustitución. Y como estoy integrando con respecto a tau, como esto depende de esto, es constante, ¿verdad? Entonces la integral de una constante va a ser la constante, que sería coseno de 2t, por la variable de integración, en este caso tau, desde 0 hasta t, ¿verdad? ¿Preguntas ahí? Evalúo, ¿verdad? Evalúo aplicando el teorema fundamental del cálculo. Entonces tendríamos un octavo factor de evaluando en el límite superior. Aquí lo voy a hacer de una sola vez mentalmente, para no hacer como t vale tau, toma el valor de t, ¿verdad? Entonces cuando vale t me quedaría 4t menos 2t, 2t, ¿verdad? Entonces me quedaría seno de 2t. Cuarto, repito, sustituyendo aquí tau por t me quedaría 4t menos 2t, 2t, ¿verdad? Cuarto. Y aquí me quedaría sustituyendo tau por t, me quedaría menos t coseno de 2t, ¿verdad? Sustituyendo tau por 0, aquí esto se va a anular, me quedaría seno de menos 2t. Como la función seno es una función impar, entonces sabemos que el seno de menos 2t va a ser igual a menos seno de 2 veces t, ¿verdad? Por ser una función impar, ¿verdad? Menos de la expresión por el menos del teorema fundamental, aquí me va a quedar más, ¿verdad? Entonces me quedaría seno de 2t cuarto. Repito, me dio menos, ¿verdad? Menos, pero por el menos del teorema fundamental, más, ¿verdad? Y aquí 0 por algo, 0, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí 0. Lo ignoro, ¿verdad? Entonces observen de que estos dos son semejantes. Tenemos un cuarto más un cuarto, 2 cuartos, ¿verdad? 2 cuartos, que equivaldría a un medio, ¿verdad? Entonces tendríamos un medio del seno de 2t, ¿verdad? Entonces me quedaría finalmente aquí así, ¿verdad? Un octavo factor d, repito, un medio, ¿verdad? Un medio del seno de 2t menos t coseno de 2t, ¿verdad? Voy a borrar esto. Sí, ¿verdad? Y todos estos dos se comprimen en esto, ¿verdad? T coseno de 2t, ¿verdad? Entonces quiere decir de que esta expresión es esta, ¿verdad?
nos dio igual a esta. Y aquí si quiero puedo efectuarla, voy a efectuar la operación indicada todavía para que quede más simple. Voy a poner, bueno, ahí lo voy a efectuar. Pues aquí lo vamos a efectuar. La transformada inversa de y mayúscula de t sería y de s, y minúscula de t, ¿verdad? Esta es inmediata, sería coseno de raíz de 4, 2, ¿verdad? 2t, ¿verdad? Aquí tendríamos 3 medios, ¿verdad? De el seno de 2t, ¿verdad? Y aquí menos 24 factor de lo que acabamos de obtener, ¿verdad? Aquí voy a efectuar 1 por 1, 1 y 8 por 2, 16, ¿verdad? Un 16avo, repito, 8 por 2, 16, 1 por 1, 1, 16avo del seno de 2t, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Aquí efectuando me quedaría menos 1 octavo, ¿verdad? Menos 1 octavo de t, repito, estoy multiplicando con 1 octavo por esto, de t coseno de 2t, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Observen de que si opero esto, me queda menos 24 16avo, que sacando octava 24, 13 octava de 16, 2, ¿verdad? Me quedarían 3 medios del seno de t negativo, más esto se me van a cancelar, ¿verdad? Y entonces finalmente me quedaría y de t va a ser igual a coseno de 2t. Repito, este con este se me va a cancelar, ya lo vimos, ¿verdad? Menos por menos da más, ¿verdad? 24 entre 8 a 3, ¿verdad? 3 veces t coseno de 2 veces t, ¿verdad? Y ahí tenemos la solución a ese problema de valores iniciales. ¿Estamos? ¿Preguntas hasta ahí? Bien, entonces de esa forma el recalco es que el problema 18 de la semana de discusión número 13. Bien, finalmente vamos a ver otros ejercicios. Vamos a ver en primer lugar una ecuación integral. Esta es la siguiente que vamos a ver, se llama ecuación integral porque contiene integrales en alguno de los miembros. Se llama ecuación integral. Entonces me dice que f de t, y tenemos esta ecuación igual a 1 menos 2 veces la integral que va desde 0 hasta t de e a la menos 3 veces tau por f de t menos tau diferencial de tau. Tenemos esa ecuación integral, el cálculo se llama así porque posee integrales en alguno de los miembros, en este caso en el segundo miembro. Entonces, procedo de la misma forma, como lo hacemos para resolver cualquier otra ecuación, ¿verdad? Aplico transformada de Laplace a ambos lados, porque ambos miembros son idénticos. Entonces, la transformada del primer miembro va a ser igual a la transformada del segundo, que por linealidad, la transformada de una suma algebraica, digo suma algebraica porque la resta también es una suma. Es la transformada de 1 menos 2 veces la transformada de esa integral. Vale, de 0 hasta t por e a la menos 3 veces tau, ¿verdad? Por f de t menos tau, ¿verdad? Observen de que posee el integrando son dos factores, uno que está en términos de tau y otro de t menos tau. Característica que tengo que aplicar el segundo teorema de traslación, ¿verdad? Entonces vamos a poner de la inversa, puedo reducir el segundo teorema de traslación, ¿verdad? Voy a poner aquí el segundo teorema de traslación. ¿Ustedes recordaban eso?
Entonces, de acuerdo a esto, segundo teorema de traslación, el teorema de convolución, ¿verdad? Teorema de convolución. Entonces, el teorema de convolución es lo recíproco de esto. Le quito aquí inversa, pero aquí le pongo transformada. La transformada desde 0 hasta t, ¿verdad? Observen, tenemos el integrando de una función de tau y una evaluada en t menos tau, ¿verdad? Es la característica de usar el teorema de convolución, ¿verdad? Entonces va a ser f mayúscula de s sería la transformada de f minúscula de t, ¿verdad? Y g mayúscula de s es transformada de g minúscula de t, ¿verdad? Y la transformada de ese integral va a ser eso. ¿Pregunta hasta allí o alguna observación? Bien, entonces procedemos, ¿verdad? Entonces tenemos la transformada de f minúscula de t, ¿verdad? Va a ser f mayúscula de s, ¿verdad? La transformada de 1 sobre s. Y aquí tendríamos menos 2, de acuerdo a eso, nuestro f de t sería 3 a la 3t, ¿verdad? A la menos 3t. Entonces sería la transformada de e elevado a la 3t, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y aquí tendríamos la transformada de f de t, ¿verdad? ¿Hasta allí o alguna observación? Aquí le puse una f y otra g, ¿verdad? Aquí no la... como que es tomar el valor, la función g, ¿verdad? Y está como si fuera mi f. No la haga confundir con esa f de i. Estamos. La f en este caso desempeña el valor de la g, ¿verdad? Operamos, ¿verdad? Entonces tendríamos f de s va a ser 1 sobre s, ¿verdad? Y tendríamos 2, ¿verdad? Transformada de eso, sabemos que es 1 sobre s más 3, ¿verdad? Cambio el signo. ¿Sí, verdad? Y aquí, la transformada de f minúscula de t va a ser f mayúscula de s. Aquí el objetivo es de obtener f de t, o sea, despejar f de t, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasó esto al primer miembro? Porque contiene f de s, ¿verdad? Entonces aquí va a pasar con signo más, ¿verdad? Entonces tendríamos, ya tenemos f de s más 2 veces, 2 por 1, 2, ¿verdad? S más 3, ¿verdad? Factor de f de s igual a 1 sobre s. Como quiero despejar f de s, voy a sacar factor común f de s, ¿verdad? Entonces lo voy a sacar aquí como común, ¿verdad? Entonces me quedaría aquí, ¿verdad? 1 más 2 sobre s más 3, ¿verdad? Igual a 1 sobre s. ¿Pregunta hasta ahí o alguna observación? Opero, ¿verdad? Este tiene denominador común, lo voy a convertir en una sola expresión racional, el mínimo entre 1 y s más 3, s más 3, ¿verdad? S más 3 entre 1, s más 3 por 1, s más 3, ¿verdad? Más una cantidad dividida entre ella misma, 1 por 2, 2, ¿verdad? Entonces me queda así, ¿verdad? F de S igual a 1 sobre S. Veamos, se ve eso. Vamos a ver aquí, vamos a poner un poquito más para acá la cámara. Se ve un poco borroso, pero bueno, ahí se ve. Bien, entonces me quedaría eso, ¿verdad? Sobre S. Entonces, esto está dividiendo, pasaría a multiplicar, ¿verdad? Me quedaría S más 3 por 1, S más 3, ¿verdad? Sobre S, esto está multiplicando, pasa a dividir, ¿verdad? S más 5, ¿verdad? ¿Estamos? Ahora sí, ya despejé f de s. Entonces, el siguiente paso, aplicar la inversa. Pues, aplicamos un procedimiento análogo a resolver una ecuación, un problema de valores iniciales. Entonces, va a ser igual a la inversa de esta expresión, ¿verdad?
Entonces, quizás antes de aplicarle, aplicarle la inversa, ya de una sola vez la voy a escribir en términos de fracciones parciales. Entonces me quedaría A sobre S más B sobre S más 5. ¿Estamos? Entonces voy a evaluar primero la expresión y después vamos a reescribir. Observen de que el valor de S, el valor, quiero conocer A, lo que me hace 0 su denominador es S0. Entonces tendría A. Este lo elimino, ¿verdad? Evalúo lo que me queda. 0 más 3, 3. 0 más 5, 5. Conocemos A, ¿verdad? 3 quintos. Vamos ahora, el que me hace 0 este sería menos 5, ¿verdad? Menos 5. Entonces, cuando vale menos 5, evalúo en el primer miembro, excepto en el factor del denominador que se me hace 0. Entonces me quedaría, aquí voy a conocer B, ¿verdad? B igual a menos 5 más 3, menos 2, ¿verdad? Sobre menos 5, ¿verdad? Entonces me quedaría 2 quintos. Ya conocemos nuestra. B, ¿verdad? B igual a 2 quintos. Entonces quiere decir que de acuerdo a eso, tendríamos que la inversa de esta expresión, de F mayúscula de S, va a ser la inversa de esto, que sacando la constante de la inversa, me quedaría 3 quintos de la inversa de 1 sobre S, ¿verdad? Sacando 2 quintos de la inversa, me quedaría 2 quintos de la inversa de 1 sobre S más 5, ¿verdad? 1 sobre S más 5. La inversa de F mayúscula de S es F minúscula de T, ¿verdad? Y aquí tendríamos 3 quintos. La inversa de 1 sobre S, 1, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Y aquí tendríamos 2 quintos. Inversa de esto es E a la menos 5 veces T, ¿verdad? ¿Estamos? Finalmente, si quiero, puedo sacar factor común, el quinto, y podemos poner un quinto factor de 3 por 1, 3 veces, más 2 veces E a la menos 5 veces T, ¿verdad? Y entonces aquí tendríamos ya F de T despejada de esa ecuación integral, ¿verdad? Es una ecuación integral. ¿Pregunta hasta ahí? Bien, finalmente vamos a ver una ecuación integro diferencial. Entonces veamos una ecuación integro diferencial. Me dice que Y' de T es igual a coseno de T más la integral desde 0 hasta T de Y de tau. Y de tau, observen que el integrando está compuesta por una función en términos de tau y una función en términos de T menos tau. Característica, aplicar el teorema de convolución. Tenemos eso, diferencial de tau.
Y me dice que la condición inicial es y de 0 igual a 1. Y de 0 igual a 1. Bien, entonces procedemos de manera similar. Ahí lo que consiste en conocer y de t. Es decir, eso se llama ecuación integro diferencial porque en la ecuación posee integrales y derivadas. Integro diferencial. Ahí donde viene el nombre de ecuación integro diferencial. Bien, entonces vamos a proceder a resolver esa ecuación integro diferencial. El primer paso. Si el primer miembro es igual al segundo, entonces sus transformadas deben de ser iguales. La transformada del primer miembro y prima de t, ¿verdad? Va a ser la transformada del segundo miembro, que es, tenemos una suma, ¿verdad? Va a ser la suma de las transformadas por linealidad. Coseno de una vez t, ¿verdad? Más la transformada de la integral, ¿verdad? Desde 0 hasta t, ¿verdad? De y de tau. Esto sería mi f de tau, o de otra forma, mi f de t sería de y de t, ¿verdad? Y g sería esta, coseno de t, ¿verdad? Bien, tenemos la transformada de una derivada de orden 1, entonces comienzo con exponente 1, s a la 1, por y mayúscula de s. Aquí menos s a la 0, que ya no le escribimos, por y minúscula de 0. Y aquí la transformada del coseno trigonométrico sabemos que es s, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Y aquí, de acuerdo al teorema de convolución, va a ser la transformada de y de t, multiplicada por transformada y de t por la transformada del coseno de t, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Estamos. He aplicado el teorema de convolución. Ese sería mi g de t. Bien, entonces tendríamos y de s. Y de 0 vale 1, ¿verdad? Entonces tendríamos aquí 1, ¿verdad? Igual a s sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Y aquí me quedaría la transformada de y minúscula de t, va a ser y mayúscula de s. Y aquí, como este tiene coeficiente 1, tendríamos la transformada del coseno, sería s, ¿verdad? Sobre s al cuadrado, 1 elevado al cuadrado. Observen de que este término y este término tienen y de s. Paso al primer miembro, porque lo que pretendo es despejar y de s. Es el siguiente paso. Después de aplicar la transformada, decimos despejar y de s. Entonces, este como contiene y de s, lo paso al primer lado con este que ya tiene y de s. Entonces pasaría con menos, ¿verdad? Entonces sería menos, ¿verdad? Menos y de s factor de, voy a poner s sobre s cuadrado más 1. ¿Sí ven? Y aquí me quedaría nada más s sobre s cuadrado más 1. Y este 1, como está en el primer miembro y no tiene y de s, lo paso al segundo, ¿verdad? Más 1. Este 1 lo paso al segundo lado, pasa con signo más. Sacando factor común y de s, me quedaría y de s factor de s menos s al cuadrado, s, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 1. ¿Sí, verdad? Igual a s sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Más 1, ¿verdad? Convirtiendo esto en una sola expresión racional, aquí tiene denominador 1, ¿verdad? Entonces tendríamos y de s factor de
El mínimo entre 1 y s cuadrado más 1 sería s cuadrado más 1, el mínimo común denominador, ¿verdad? Esto dividido entre 1 me va a dar esto mismo. Por 1, por s me quedaría s por s cuadrado, s cubo, ¿verdad? S por 1, s, ¿verdad? Esto dividido entre ellos mismos, 1 por s, me daría s. Repito, esto dividido entre ellos mismos, 1 por s, s. Este menos s. Entonces se va a simplificar esto con esto. Y me quedaría así, ¿verdad? S sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Más 1. Observen de que finalmente me queda y de s factor de s cubo, ¿verdad? Sobre s cuadrado más 1, ¿verdad? Igual a s sobre s cuadrado más 1. Más 1, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, esto como está dividiendo pasa a multiplicar y esto como está multiplicando pasa a dividir a cada uno de los sumandos. Está dividiendo, al segundo lado pasa a multiplicar aquí, ¿verdad? S cuadrado más 1, ¿verdad? Pasó a multiplicar. Y este pasaría a dividir acá, ¿verdad? Entonces me quedaría s cubo, s cuadrado más 1, ¿verdad? Para el primer sumando, para el otro me quedaría así lo mismo. Paso a multiplicar 1 por s cuadrado más 1, s cuadrado más 1. Repito, 1, esto multiplicado por 1 me da eso mismo. Sobre s cubo. ¿Estamos? Pero esto lo puedo simplificar, ¿verdad? Y aquí me quedaría, simplificando, me quedaría 1 sobre s al cuadrado, ¿verdad? ¿Estamos? Porque lo de grado 3 menos 1, 2, ¿verdad? Y aquí s cubo, voy a poner así, s cuadrado entre s al cubo, ¿verdad? Y 1 entre s al cubo. Dividí este entre este y este entre este. Simplificando me quedaría 1 sobre s cuadrado y me quedaría más 1 sobre s, porque 3 menos 2, 1, ¿verdad? S a la 1. Y aquí 1 sobre s al cubo. ¿Preguntada hasta ahí o alguna observación? Finalmente tendríamos de que la inversa de esta va a ser la inversa de cada uno de esos sumandos. La inversa de y mayúscula de s. Aquí le voy a hacer ajuste. Tendríamos inversa de. Como aquí es s cuadrado, lo disminuyo en una unidad, sería 1, ¿verdad? Como factorial de 1, que es lo mismo que 1, no hay ninguna alteración. Si fuera al cubo, aquí pondría factorial de 2. Si fuera la cuarta, factorial de 3, es decir, una unidad menos. ¿Estamos? Porque quiero aplicar la transformada inversa, ¿verdad? Recuerden ustedes veían la transformada de t a la n, ¿verdad? Sabíamos que era factorial de n, s a la n más 1. Entonces su inversa sería así, ¿verdad? Inversa de n factorial sobre s a la n más 1, ¿verdad? Va a ser t elevado a la n. Sí, ¿verdad? Eso es lo que pretendo aplicar. Eso es último. Entonces lo mismo voy a hacer con este otro. Para este ya tenemos una inversa especial, ¿verdad? Inversa de 1 sobre s, ya hay una inversa, que es 1, ¿verdad? No hay problema, para el otro sí, le tengo que hacer el ajuste. Tenemos inversa de, voy a escribir primero el denominador para hacerle el ajuste. Tenemos 3 aquí, ¿verdad? Entonces, como tenemos al cubo, ¿verdad? El inmediato inferior a este entero, ¿verdad? Sería 2, ¿verdad? Entonces pongo 2 factorial, que no lo tenía. He multiplicado por 2 factorial, dividido entre 2 factorial. Entonces me quedaría así, ¿verdad? Y ahora sí, inversa de y mayúscula de s sería y minúscula de t, ¿verdad? Esto de acuerdo a eso sería t elevado a la 1. T elevado a la 1, lo voy a poner aquí por referencia. Y la inversa de esto sabemos que es 1, ¿verdad? Aquí el factorial de 2 sería 2, ¿verdad? Entonces tendríamos 1 medio, ¿verdad?
De acuerdo a eso sería t elevado al cuadrado, la forma inversa de eso. Finalmente lo puedo poner en orden ascendente. Ese polinomio de grado doble sería y de t va a ser 1t a la 0 más t a la 1 más t al cuadrado. Miren. Y entonces la solución a esa ecuación íntegro diferencial sería esto. Es por eso que algunos autores le ponen resolver, es decir, despejar y de t. Porque y de t tiene despeje. ¿Preguntas ahí? Bien, entonces con esto concluimos las clases de la transformada de Laplace y del curso de Matemáticas 4. Bien, entonces gracias por su atención y con esto terminamos la clase. Muchas gracias.